El guardaparque es un profesional integral, ¿no? Hemos hecho de médicos, enfermeras, de curas, de todo hacemos en el monte, en el campo, en las comunidades. La calidad de estos pocos guardaparques que hay es lo que hace que todavía haya esperanza en la protección de las áreas protegidas, ¿no? A pesar de las limitaciones. Yo por primera vez se hizo un contrato por 3 meses. Cuando vos concursás un cargo, tu contrato debería ser definitivo, pero me lo hicieron solo por 3 meses porque en ese entonces dijeron, bueno, una mujer no va a aguantar mucho tiempo, ¿no? Había un brasilero que decía haber sido adjudicado con unas concesiones para aprovechar la castaña. Y yo vi que él aprovechaba la castaña y aprovechaba del trabajo de la gente, ¿no? Como guardaparque yo sabía que no existía ese tipo de concesiones dentro de las áreas protegidas en Bolivia. Nos enfrentamos al riesgo, al peligro, a ir a reuniones, a salir de madrugada para enfrentarnos con él. Yo recibí muchas amenazas de muerte. Carola, ¿crees que esa realidad que vos has vivido permanece igual de latente actualmente? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Cómo ves la realidad? Las presiones y las amenazas para las áreas protegidas han crecido con la demanda de las políticas públicas que no han sido muy claras y que han sido muy contrarias pues, al manejo sostenible, ¿no? De esos tantos lugares donde has estado, has luchado y has vivido, si te pediría que me relates cuáles son los lugares más bellos considerados por vos, ¿cuáles dirías que son? Quizás más que bellos, la forma en que tratan a sus áreas protegidas, en la forma que tratan a sus guardaparques, es lo que más me llama la atención. En Australia, ¿no? Los guardaparques en Australia son bien tratados. Yo conozco todo el estado de Victoria, tuve la suerte de que me invitaron a conocer todos los parques. El trato del estado a los guardaparques es lo muy, como te digo, llamativo. No es que sean lugares maravillosos, sino son lugares donde los guardaparques pueden actuar con todos los recursos que tienen, ¿no? Que el guardaparque debería estar protegido haciendo su trabajo de una forma como un héroe, porque el Estado debe protegerlo. Amables seguidores, lectores, cómplices de Revista Nómadas, tengan ustedes un saludo cordial. Me encuentro en Rurrenabaque, a pocos metros del maravilloso río Beni, y estoy aquí con un personaje que igual es maravilloso. Me encuentro con Carola Vaca, que es un gran ser humano, una gran profesional. Tiene entre sus enormes méritos que ha sido la primera guardaparque mujer, luchadora desde hace más de 30 años, en defender la salud del planeta, en recorrer el país, la Amazonía, el bosque seco chiquitano y tantos otros lugares. Querida Carola, es un gusto poder estar aquí contigo en este video podcast de Revista Nómadas. ¿Cómo estás? Bueno, actualmente un poquito nerviosa porque no sabía de la entrevista, pero gracias a toda la familia Nómadas por tomarnos en cuenta para poder un poco contar una historia de un ángulo diferente. Estamos trabajando aquí en la Amazonía, en pleno Rurrenabaque, con la reserva Pilón Laja, con la reserva de biosfera Pilón Laja, en un proyecto muy interesante como es el proyecto Amazonía con la Estación Biológica del Beni. Hemos estado esta semana pasada en San Borja, pero eso es parte de los resultados de muchos años de trabajo que hemos llevado adelante, pero estamos contentos porque estamos logrando todo lo que nos habíamos propuesto hace muchos años, ¿no? Carola, ¿cómo ves en este momento la salud medioambiental de Bolivia? Bueno, si consideramos que la salud medioambiental en Bolivia la podríamos medir un poco ahora, quizás no soy muy extremista como se espera, que digamos está un desastre, porque una cosa es la salud y otra cosa es la atención a la salud del medio ambiente que tenemos en Bolivia. Si bien aún tenemos un medio ambiente maravilloso, tenemos ecosistemas maravillosos, servicios ambientales maravillosos, lo que está vulnerable ahorita es la atención a todo esto, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento crítico donde los bolivianos, el Estado en general, no está tomando en cuenta de que la salud de toda la naturaleza, nuestro medio ambiente está en riesgo, ¿no? Y en riesgo constante. Entonces, mi opinión es que estamos todavía
con ventajas con relación a otros ecosistemas, a otros países, pero la atención a este medio ambiente es lo que está en riesgo, ¿no? Carola, vos has sido la primera mujer guardaparque de Bolivia. ¿Qué ha significado? ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Ha sido un importante logro que abrió camino para otras mujeres? Yo pienso que en todos los rubros siempre hay un pionero, hay una pionera que tiene que abrir un poco las puertas a que las mujeres podamos participar en actividades que están acostumbrados a ver que solo lo hacen los hombres, pero lo importante de todo esto ha sido de que como mujer yo no creo haber sentido discriminación en el proceso, pero sí ha sido muy difícil el abrir los espacios, sobre todo en el ambiente de los pueblos indígenas. Es muy difícil que las mujeres tomen, como se dice, la batuta, y no es porque no quieran, ¿no? Sino que culturalmente estamos sometidos un poco a la voluntad de los hombres en general. No es que sean que los cruceños, los venianos, los collas, los cambas. No, la cultura boliviana hace de que nosotras mismas, las mujeres, nos sometamos un poco, ¿no? Pero sí he vivido todo un proceso evolucionario de la participación de la mujer en trabajos muy rudos como el trabajo de monte y de campo. Pero como te digo, más que la discriminación que yo he sufrido ha sido un poco el tema de aprender a poder obtener los resultados que queremos tener como mujeres y llegar donde uno está, ¿no? Ahora me dice, ¿y ahora cómo estás? Y yo digo, fue un proceso muy difícil. Al comienzo teníamos una historia con los parques nacionales, eran parques muy protegidos. Luego vino la historia de los parques con gente, que fue evolucionando, y nosotros los guardaparques nos hemos tenido que adaptar a los cambios, ¿no? Ahora totalmente las áreas protegidas son espacios que tenemos que trabajar para que sean armoniosos entre la gente y la naturaleza, ¿no? Y ese cambio lo he vivido en 30 años de una forma progresiva, ha ido evolucionando. Y ahora me siento contenta porque al comienzo los guardaparques éramos unos rambos que no permitíamos a nadie, ¿no? en las áreas protegidas. Y ahora tratamos de ser los intermediarios entre el Estado, entre la sociedad y entre los infractores con las poblaciones locales, ¿no? ¿Te acuerdas la fecha, el año en que empezó esta gran historia tuya como guardaparque? Mira, yo empecé en mayo de 1997. También fue muy difícil porque para poder ser guardaparque tuve que ingresar a la universidad. Tuve que estudiar, soy técnico guardabosque, egresada de la Universidad Gabriel René Moreno. En esa época hubo 2 promociones de la cual fui parte de ese proceso también. Y en 1997 fue muy complicado, pero gracias a Dios el Noel Kempf, que es donde empecé los 10 primeros años, estaba administrado por una ONG, por la Fundación Amigos de la Naturaleza, y fui parte de un proceso selectivo para poder ser guardaparque, y aceptaron de que una mujer gane, ¿no? Y la innovación fue muy importante. Yo por primera vez se hizo un contrato por 3 meses. Cuando vos concursás un cargo, tu contrato debería ser definitivo, ¿no? Pero me lo hicieron solo por 3 meses porque en ese entonces dijeron, bueno, una mujer no va a aguantar mucho tiempo, ¿no ves? Pero sí, ahí estamos, ¿no? Hace 30 años soy guardaparque. ¿Y en qué áreas protegidas has trabajado además del Noel Kempf? Bueno, mis 10 primeros años fueron en Noel Kempf, luego pasé a trabajar en las áreas protegidas departamentales. Trabajé un tiempo en el Parque Itene del Beni, ya como jefe de protección, jefe de guardaparque. Luego pasé por un proceso muy interesante que fue que en Escocia yo presenté la propuesta de que los guardaparques de Bolivia podíamos organizar el 6º Congreso Mundial de Guardaparques, que lo hicimos en 2009 en Santa Cruz. Y eso hizo que yo me dedique 2 años a organizar el Congreso Mundial de Guardaparques. Y luego pasé a la Estación Biológica, otros 11 años trabajando, que terminé en 2021, que cerré ese ciclo de trabajar en el terreno, como se dice, como guardaparque. Y he trabajado apoyando a muchas áreas protegidas, ¿no? A Manuripia, Pilón Laja, en todo ese proceso, siempre en los procesos
de los derechos de los guardaparques, ¿no? Yo fui fundadora de la Asociación Boliviana de Guardaparques, fui la primera presidenta de las 2 primeras gestiones, y yo me inventé la Asociación de Guardaparques en su momento para poder defender un poco los derechos de los guardaparques, y logramos en ese entonces el bono de antigüedad, el bono de frontera que no nos respetaban, y que desde entonces, en 2001 más o menos, logramos que se nos reconozca el bono de frontera a los guardaparques. Estamos a orillas del río Beni, escuchan de fondo el maravilloso sonido de los pequepeque que surcan estas aguas espléndidas del río Beni. Carola, entre las tantas cosas que has pasado, ¿te acuerdas algo que haya marcado tu vida en esta vida de monte, de selva, de navegar ríos? ¿Qué recuerdos tienes a la hora de hacer un balance de esta vida también de nómada, ¿no? Esta vida de poder enfrentarte a enemigos del medio ambiente, pero que además da muchísimas satisfacciones. Yo he tenido muchas historias, ¿no? Yo he sido una guardaparque, no solo porque era mujer, siempre se me ha recordado, ha sido precisamente por algunas actividades que han venido a hacer anécdotas. Solo te voy a mencionar una, en el Parque Itenes, por ejemplo. Cuando yo llegué al Parque Itenes había una situación que se daba, y todo el mundo lo sabe, de que en ese entonces había un brasilero que decía haber sido adjudicado con unas concesiones para aprovechar la castaña. Y yo vi que él aprovechaba la castaña y aprovechaba del trabajo de la gente, ¿no? Y la gente cosechaba, vendía su producto y se quedaba con un 50% porque él era el concesionario, ¿no ves? Y yo llegué y me sorprendí porque como guardaparque yo sabía que no existía ese tipo de concesiones dentro de las áreas protegidas en Bolivia. Pero como era una área protegida departamental, pensé que podría darse un caso excepcional. Investigué toda la situación y me di cuenta que eso era una patraña de un señor que se creía dueño del parque, de la zona del río San Martín, en el Parque Itenes. Y logré organizar a la comunidad de Bellavista para que ellos se organicen como asociación de pescadores. Hablé con los financiadores en ese entonces, WWF, para que apoyen en el plan de manejo de aprovechamiento legal para las comunidades, y me enfrenté con algo muy difícil, que fue un brasilero que se creía dueño de esa concesión. Entonces fue muy duro porque nos enfrentamos al riesgo, al peligro, a ir a reuniones, a salir de madrugada para enfrentarnos con él, para desocupar sus letreros del concesionario del parque. La comunidad nos apoyó mucho, pero fue muy duro porque yo recibí muchas amenazas de muerte, y al final logramos que el brasilero se retire, y el parque asumió que el aprovechamiento lo podía dar una comunidad y de forma ordenada, con permiso del área protegida, con apoyo de los financiadores para que hagan un plan de manejo de aprovechamiento sostenible. Y el mismo brasilero después se dedicó a sacar madera, y también me volví a enfrentar con él de forma difícil. Por primera vez yo hice un secuestro de madera, un barco lleno de madera, con el apoyo de toda la población, ¿no? Porque yo sabía que con 2 guardaparques que me apoyaban ese rato no lo iba a lograr. Y paramos el barco y con todo el pueblo, con un megáfono, hicimos el secuestro. Por primera vez en mi vida logré una intervención con el apoyo del pueblo de Bellavista. Y todas esas anécdotas han sido marcantes para el área protegida y para la población, ¿no? Ahora felizmente ellos aprovechan la castaña de forma ordenada, tienen una asociación, tienen plan de manejo. Hay muchas cosas que te podría contar como guardaparque, ¿no? Qué increíble, Carola. Esa labor queda para siempre, y las personas, las comunidades, obviamente el país lo tiene que agradecer muchísimo. Me imagino que ejemplos como este tienes muchísimo. Sí. Porque lamentablemente los que atentan contra la naturaleza no duermen, ¿no? Están como 100 veces más adelante, tienen los recursos económicos, los recursos logísticos, tecnológicos. Entonces casi siempre es una guerra
de David contra Goliat, pero al final las satisfacciones también llegan, como la que estás mencionando, Carola. ¿Crees que esa realidad que vos has vivido permanece igual de latente actualmente? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Cómo ves la realidad? Las presiones y las amenazas para las áreas protegidas han crecido con la demanda de las políticas públicas que no han sido muy claras y que han sido muy contrarias pues, al manejo sostenible, ¿no? O sea, el dar tierra solo para hacer un extractivismo descontrolado, desordenado, ha hecho de que todas nuestras áreas protegidas estén en riesgo ahora, ¿no? Y lo que ha cambiado mucho ha sido la forma. Ahora tenemos ilícitos de infractores que se organizan de una forma muy con tecnología de punta, ¿no? Ellos tienen drones, ellos tienen vehículos, ellos tienen combustible, tienen permisos para combustible, como los mineros, como los cuartoneros ilegales, los avasalladores, todas esas que para nosotros como guardaparques, de acuerdo al Reglamento General de Áreas Protegidas, son infracciones administrativas, en la realidad todas son delitos, ¿no? Y lamentablemente nosotros no manejamos el delito como tal, nuestra intervención siempre es como infracción. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que dice tanto la normativa de las áreas protegidas, iniciar un proceso administrativo, pero eso no le afecta a un infractor, ¿no? Porque se ponen en contra de los guardaparques, y cuando denunciamos al Ministerio Público, a la Fiscalía, para que ya se proceda de acuerdo a los delitos que se han logrado, es cuando empieza la guerra sucia de los infractores contra los guardaparques, ¿no? Porque ahí ellos ven que los guardas no nos van a hacer nada con su proceso administrativo, nos pueden secuestrar, pero pagamos la multa y nos tienen que devolver y cosas así. Pero el delito que lo tiene que seguir el Ministerio Público es un problema para los guardaparques, porque ahí corre riesgo su vida, porque lo amenazan. Vos has visto que se han procesado guardaparques solo por denunciar, no solo por decir aquí están pasando cosas que nosotros no podemos manejar como guardaparques, porque el guardaparque solo interviene ante una infracción. Totalmente. No, el delito lo tiene que manejar las autoridades del Ministerio Público, y eso hace de que nosotros nos volvamos enemigos de los infractores al denunciar estos hechos, ¿no? Sí, exactamente, me acuerdo, ¿no?, del caso de un minero que todavía él intentó procesar a dos guardaparques. Por denunciarlo, nada. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Gracias a Dios eso no ha prosperado, pero generó un mal antecedente. Pero generó un mal antecedente, pero fíjate que tuvo que ser una lucha dura, que no debería ser así, ¿no? Hemos tenido que apoyar con normativas internacionales, todo el activismo nacional ha tenido que pronunciarse, y no debería ser así. O sea, debería ser que el guardaparque debería estar protegido, haciendo su trabajo de una forma como un héroe, porque el Estado debe protegerlo. Y no porque hay una norma como el convenio de Escazú o como otros convenios, sino porque el Estado debe proteger al guardaparque, ¿no? Y sobre eso, Carola, ¿cómo estamos en números de guardaparques? Me imagino que muy pocos en comparación al gran trabajo que hacen. Mira, yo soy guardaparque, nací para ser guardaparque, pero actualmente no estoy fungiendo como guardaparque, ¿no? No sé cómo está la situación exacta, sé que hay unos 285 guardaparques aproximadamente. Muchas mujeres, ¿no? Creo que no muchas, creo que hay como 14 nomás, o eso ya han ido bajando, pero no es el número ideal, ¿no? Cada área protegida tiene su número ideal de guardaparques. Vos no podés tener, como el Noel Kemp o como Madidi, 1 millón de hectáreas con 20 guardaparques, o sea, es la cosa más absurda que existe. Pero dentro de todas esas limitaciones, actualmente ya por lo menos se toman en cuenta a estos pocos guardaparques para poder cuidarlos, protegerlos en su momento, formarlos, porque todos, el CERNAP es lo único y lo más importante que ha hecho en todos sus años de vida, ha sido formar a los guardaparques. Los guardaparques están formados, están capacitados, y no solamente para intervenir ante una infracción, están capacitados como bomberos forestales, están capacitados para
actividades como el monitoreo de fauna, como el monitoreo de algunos cambios que hay dentro de las áreas protegidas. El guardaparque es un profesional integral, ¿no? Hemos hecho de médicos, enfermeras, de curas, de todo hacemos en el monte, en el campo, en las comunidades. Y yo creo que la calidad de estos pocos guardaparques que hay es lo que hace que todavía haya esperanza en la protección de las áreas protegidas, ¿no? A pesar de las limitaciones. Carola, para quienes vivimos en Bolivia y para quienes viven fuera de Bolivia, tú que has transitado, te has encontrado con enemigos, pero también con cosas maravillosas. De esos tantos lugares donde has estado, has luchado y has vivido, si te pediría que me relates cuáles son los lugares más bellos considerados por vos, ¿cuáles dirías que son? Mira, quizás más que bello, la forma en que tratan a sus áreas protegidas, en la forma que tratan a sus guardaparques, es lo que más me llama la atención. En Australia, ¿no? Los guardaparques en Australia son bien tratados. Yo conozco todo el estado de Victoria, tuve la suerte de que me invitaron a conocer todos los parques del estado de Victoria y el trato del estado a los guardaparques es lo muy, como te digo, llamativo. No es que sean lugares maravillosos, sino son lugares donde los guardaparques pueden actuar con todos los recursos que tienen, ¿no? Tienen buenos vehículos, tienen buenos uniformes, vos vas a un área protegida y el área protegida tiene todas las condiciones para el visitante, no solamente los albergues, sino los supermercados, los puestos de combustible. Todo está organizado. Entonces, esa organización perfecta que existe en algunos parques del mundo es lo que siempre voy a admirar. El Parque Promontory Wilson en el sur de Australia es lo máximo. Y te hablo del 2010, que fue la última vez que fui, hace mucho tiempo. ¿Cómo estará ahora, no? Y también fui en el 2003 a Australia y ya las cosas estaban 100 años luz con diferencia en Latinoamérica. También he visto muy buen trato a las áreas protegidas y a los guardaparques, sin ir muy lejos en Argentina. Quizás en África no se ve tanto el buen trato a los guardaparques, pero sí, por lo menos tienen los recursos para poder trabajar, ¿no? No tienen como nosotros el apoyo para la protección de su integridad como guardaparque, pero sí las condiciones. Yo creo que los mejores parques del mundo son los bolivianos, en belleza, en esplendor, en lo que nos ofrece el tema de las áreas protegidas y los territorios tan armoniosamente conformados por los indígenas, es lo que hace la diferencia con otras áreas protegidas del mundo, ¿no? ¿El lugar que más extrañas en Bolivia, de los lugares donde has estado, cuál sería? El Parque Noelque. ¿Lo extrañas? Yo nunca me acostumbro a ningún sitio, me adapto. Así somos los guardaparques, nos destinan, nos designan y ahí nos adaptamos. Pero Noelque fue mi vida 10 años. En ese entonces los guardaparques salíamos cada 3 meses a descanso a ver a tu familia. Y entonces fue una forma de vida que hicimos. Y pasé los momentos más difíciles con los infractores. Los brasileros eran adelantados con barcos de 45 y nosotros teníamos un 20, un 25, un 30 y ellos tenían motores a volante. Cuando lo interveníamos en la infracción nos empujaban, nos querían volcar y no teníamos las condiciones y vivimos muchas frustraciones, ¿no? Y yo creo que esos 10 años me enseñaron a mí a poder ir creando en mi cabeza un plan de protección, que fue el primer plan de protección que se hizo en las áreas protegidas, fue en el Noelque, en la época en la que yo estaba. Empezamos a pensar cómo podemos hacer una planificación estratégica, que no se hablaba antes, y te hablo eso en el año 2000 más o menos. Y ese plan de protección del Noelque fue el modelo para los demás áreas protegidas que ahora se tiene, más o menos el mismo esquema. Y ahí fuimos metiendo, como se dice en nuestra cabeza, de que deberíamos trabajar con gente, ¿no? En el Noelque no había poblaciones, no teníamos muchos infractores, pero teníamos los brasileros, donde no podíamos tener el respaldo de la fiscalía o de la policía, ¿no? O sea, ahí arriesgábamos la vida siempre.
Entonces, el Neuquén es un lugar donde yo podría volver a vivir, podría volver a trabajar, a apoyar. Y bueno, todas las áreas protegidas tienen su encanto, pero el Neuquén me enseñó a ser guardaparque, ¿no? Carolita, para ir cerrando esta entrevista, ¿cómo ves el futuro? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Te gustaría vivir en el monte? ¿Retornar? Resumime un poco esos sueños que un alma grande como la tuya tiene. Mira, yo creo que mi sueño no está lejano a los sueños de todos, ¿no? Todos quisiéramos vivir a la orilla de un lago, de un río, en una casita de baranda y poder mirar el paisaje y navegar en tu laguna, tu río. Ese de repente solo ese es mi sueño, no es más. Pero creo que yo he logrado casi todo lo que me he propuesto en la vida. Ahora tengo 58 años, estoy en la etapa en la que ya no hago planes muy a futuro, pero he logrado de que un guardaparque puede dejar de trabajar en el campo, en el terreno, y con la formación que hizo en ese transcurso de trabajo, ha podido lograr trabajar en otros proyectos en los que ha podido aportar. Me siento muy orgullosa de haber aportado en el proyecto Amazonía en las reservas de biosfera del programa MAP, donde estoy trabajando ya casi 5 años. Y ahora se termina ese ciclo de ese proyecto. Y siempre me dicen, ¿no? Estás trabajando en un proyecto como el proyecto Amazonía y solo siendo guardaparque. Sí, solo siendo guardaparque. Con la formación que me dio el CERNAP, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que me ha dado el Estado para formarme, obviamente porque yo lo he asumido como mi responsabilidad, pero estoy trabajando en un proyecto de la UNESCO en la que se ha reconocido de que un guardaparque puede llegar a eso y a mucho más, ¿no? De aquí para adelante pues seguiremos apoyando a todos los territorios indígenas, a todas las áreas protegidas que puedan o necesiten de nuestro trabajo. Ahora ya no luchamos en el bosque, en el monte, pero sí podemos luchar en la mesa, como se dice, donde hacemos estrategias y podemos lograr que las comunidades puedan tener un futuro muy, muy armonioso con la naturaleza, ¿no? Así es, Carolita, sabemos este importante trabajo que vienes haciendo con el proyecto Amazonía, con la UNESCO, al que Revista Nómadas también le ha prestado, ¿no? Está realizando trabajos audiovisuales y también muy agradecidos por esa confianza, porque sabemos que estas historias se las tiene que contar en Bolivia y para fuera de Bolivia. Quiero agradecerte mucho por este tiempo, encontrarnos aquí en Rurrenabaque. Venimos recorriendo desde San Borja y además, reitero, estamos a metritos del río Beni, en una mañana bastante soleada y hermosa, escuchando la vida, los sueños, los recuerdos y las aspiraciones de Carola Vaca, que tiene entre sus grandes y maravillosas etiquetas que ha sido la primer guardaparque mujer, pero además con resultados tangibles, loables y en los que ha puesto en peligro hasta su propia vida. Carola, muchísimas gracias. Te invito a que te puedas despedir y a que puedas dar algunas palabras finales que vos consideres importantes para Bolivia y el mundo. Gracias a toda la familia Nómadas por estar siempre atentos al proceso de los cambios que vemos en el medio ambiente y en la naturaleza en Bolivia y estar informando a la gente, que es lo más importante, estar atentos a lo que pasa y lo que a veces no vemos. A mostrar de forma tan profesional que la calidad del trabajo de Nómadas es muy importante por la calidad más que por lo que hacen. Y me siento muy orgullosa de haber participado en este proceso de sus entrevistas, de sus podcasts. Yo tengo mucha historia que contar, eso es verdad. Estoy haciendo un libro en el que voy a contar algunas historias positivas y proactivas para que quede un legado para los guardaparques y las guardaparques que vamos a tener en el futuro. Pero yo creo que lo que más me gustaría es darle un mensaje a toda la población de que no perdamos la esperanza, que hay mucha
negatividad ahora en este tiempo por el tema de los incendios, por el tema de la presión con los mineros ilegales, con el tema de los avasallamientos. No seamos negativos, seamos proactivos, luchemos y propongamos al nuevo gobierno, que no sabemos lo que va a pasar, así como hemos luchado hasta ahora, exigiendo, reclamando, podemos hacerlo. La lucha no termina, ¿no? Apenas empieza. Yo creo terminar un poco el proceso de mis historias, pero para Bolivia estamos comenzando, ¿no? Hay una nueva generación a la que le tenemos que pasar la posta, y no es solamente pasarle los problemas, sino pasarle las soluciones, ¿no? Carola, no quiero despedirme sin antes hacerte la última pregunta. ¿Qué le pedirías vos al presidente Rodrigo Paz? Mira, yo como te digo, yo soy una persona que no pierdo la esperanza, ¿no? En nada ni en nadie. Siempre tengo mi fe puesta en que la gente va a hacer las cosas bien. Yo a él, al presidente, si me escuchara, yo solo le pediría, haga las cosas bien. Bien para la gente, para el pueblo que le ha votado, que le ha hecho ganar las elecciones, y que piense de que lo que va a hacer en estos 5 años de gobierno va a ser un legado para toda la vida, para el futuro de las nuevas generaciones, ¿no? Y también en el medio ambiente, ¿no? No, totalmente, o sea, yo hablo del medio ambiente en general, porque si empezamos a descifrar cuáles son los problemas que tenemos, creo que lo más importante es de que si él hace las cosas bien, va a repercutir en todos los ámbitos, ¿no? Perfecto, Carola, muchísimas gracias. Vamos a esperar con mucho entusiasmo tu libro. Ah, ya. Va a ser muy lindo poder leerlo. Gracias, yo les voy a regalar uno, no se preocupen. Muchísimas gracias y lo vamos a anunciar en Revista Nómadas. Queridos cómplices de Revista Nómadas, muchísimas gracias por haber estado en este episodio muy lindo, episodio de podcast con Carola Vaca, y nosotros seguimos camino en otros viajes para encontrarnos con otros entrevistados, con otras entrevistadas, porque ustedes merecen grandes historias. Muchísimas gracias.